Si hay un imperio que desafía cualquier definición sencilla, ese es, sin duda, el de los Habsburgo. Hoy vamos a analizar a fondo el absolutismo austríaco, que es la historia de un intento de poder central que, en realidad, nunca llegó a dominar del todo la increíble diversidad de sus tierras. A ver, la pregunta que persiguió a los Habsburgos durante siglos era endiablada. ¿Cómo se gobierna algo que no es una nación? El reto no era gestionar un país, sino un auténtico conglomerado de territorios, títulos y señoríos que no tenían unidad ni geográfica ni social. Y esta realidad, desde el minuto uno, fue la que marcó los límites de su proyecto absolutista. Así que vamos a meternos de lleno en cómo se levantó este imperio tan peculiar, porque a diferencia de otros, su crecimiento no se basó solo en la conquista pura y dura, sino en una política muy astuta de herencias y, sobre todo, de matrimonios estratégicos. Y es que aquí está el meollo de la cuestión, la clave de todo. Pensemos en Francia o en España, que se fueron consolidando como estados más o menos unitarios. Pues bien, el imperio de los Habsburgo era todo lo contrario, un mosaico de pueblos, lenguas y tradiciones. Esto hizo que su absolutismo fuera siempre un proyecto a medio hacer, un intento constante por imponer un orden sobre una diversidad que era, a todas luces, inabarcable. La cosa fue creciendo poco a poco, pero con pasos de gigante. La adquisición de los ducados austríacos allá por el siglo XIII les dio su primera base de poder sólida. Luego vinieron el Tirol y las riquísimas tierras de Borgoña, pero sin duda, el momento clave, el verdadero punto de inflexión, llegó en 1526 con la incorporación de dos reinos potentísimos, Bohemia y Hungría. A partir de aquí, los Habsburgos se convierten en una superpotencia centroeuropea, pero claro, sus problemas para gobernar todo aquello se multiplicaron. Y como suele pasar en la historia, de las mayores crisis surgen las mayores oportunidades. Vamos a ver cómo un conflicto absolutamente devastador, la Guerra de los 30 años, se convirtió en la palanca perfecta para que los Habsburgo reforzaran su poder, sobre todo en uno de sus territorios más díscolos. Aunque siempre se habla de ella como una guerra de religión, la Guerra de los 30 años fue muchísimo más. Para los Habsburgo, y en especial para el emperador Fernando II, que era un católico acérrimo, fue una oportunidad de oro. La revuelta protestante en Bohemia le sirvió en bandeja la excusa perfecta para aplastar a la oposición y rediseñar por completo el mapa del poder a su antojo. La transformación de Bohemia fue brutal. No hay otra palabra. Después de aplastar la rebelión, Fernando II rehizo el reino a su imagen y semejanza. Donde había una monarquía electiva con una nobleza protestante muy fuerte, impuso el derecho hereditario. Sustituyó a la aristocracia rebelde por nobles católicos leales a Viena. Centralizó la administración y hasta impuso el alemán como lengua oficial junto al checo. Fue básicamente la imposición del absolutismo por la fuerza. Y claro, todo este poder no se sostenía solo con decretos. Se respaldó con algo nuevo y muy persuasivo. Un ejército permanente de 50.000 hombres. Y ojo, esta fuerza no era solo para defender las fronteras, era la herramienta clave para imponer la voluntad del emperador dentro de ellas, y para que a nadie se le ocurriera volver a rebelarse. Bueno, pues avanzamos un poco en el tiempo. Nos vamos al siglo XVIII y vemos cómo se sigue construyendo este modelo. Esta vez con una nueva generación de monarcas que intentaron modernizar el imperio de arriba a abajo. En el siglo XVIII, el reto era otro. La emperatriz María Teresa y su hijo, José II, se enfrentaban a una pregunta de lo más urgente. ¿Cómo hacemos para convertir este puzzle medieval en un Estado moderno y eficiente? Con rivales como Prusia pisándoles los talones, la necesidad de centralizar y racionalizar el gobierno era una cuestión de pura supervivencia. El viejo sistema de privilegios y pactos ya no servía. Y su respuesta fue una batería de reformas de lo más ambiciosas. Lo primero, unificaron las administraciones de Austria y Bohemia en una sola, algo que hasta entonces era impensable. Luego, por primera vez, se atrevieron a imponer impuestos a la nobleza y a la Iglesia, atacando el mismísimo corazón de sus privilegios. Centralizaron la justicia y la educación para crear súbditos más leales y homogéneos. Y el colofón fue la abolición de la servidumbre, un paso radical para modernizar la sociedad. Pero todo absolutismo tiene sus límites. Y a pesar de todo este empuje reformista, el poder de los Habsburgos se topó con un muro infranqueable. Y ese muro se llamaba Hungría. Es que el contraste entre los dominios era abismal. Mientras que en Austria y Bohemia el control de la corona era fuerte y centralizado, en Hungría era débil y tenía que negociarse todo el tiempo. La nobleza magiar, a diferencia de la Bohemia, se mantuvo unida, fuerte y con muchísimo poder. Controlaban los impuestos y la administración a través de sus asambleas locales, los famosos comitatus, que funcionaban como un contrapoder real al monarca. Pero la clave de la resistencia húngara, la joya de la corona, era esta idea potentísima. Su constitución feudal garantizaba a la nobleza el derecho a resistir. Es decir, tenían un límite legal para frenar el poder absoluto del rey.
Esto era algo único y fue lo que frustró una y otra vez el sueño de los Habsburgo de tener un imperio de verdad unificado. Vale, después de todo este recorrido, ¿con qué idea principal nos tenemos que quedar sobre el absolutismo austriaco? Pues lo primero y más importante, que el absolutismo austriaco nunca fue un sistema cerrado y consolidado. Fue más bien un proceso, una lucha constante por imponer algo de unidad sobre una diversidad de pueblos, leyes y privilegios que era casi inmanejable. Lo segundo, que los grandes avances hacia la centralización, como vimos en Bohemia, casi nunca fueron una evolución natural. Llegaron en momentos de crisis, como resultado de una guerra, y fueron victorias conseguidas por la fuerza que aún así siempre se daban de bruces con la realidad fragmentada del imperio. Y esto nos lleva a la tercera idea. La resistencia de los poderes locales era tan fuerte, con la nobleza húngara como máximo exponente, que un modelo absolutista al estilo del francés era sencillamente imposible de aplicar aquí. Las reformas desde arriba tenían un techo de cristal. Así que, en definitiva, no hablemos de un poder absoluto. Hablemos del gobierno de una dinastía increíblemente hábil que se mantuvo durante siglos, haciendo malabares en un mar de pactos locales, derechos ancestrales y una resistencia que, en el fondo, nunca fue del todo sometida. Un imperio siempre en construcción, y precisamente por eso, por estar permanentemente inacabado, resulta tan fascinante.